La cirugía es necesaria en los pacientes obesos mórbidos porque el resto de los tratamientos fracasan. Un paciente obeso mórbido que intenta un tratamiento no quirúrgico regana todo el peso que ha perdido o gana más peso aún del que había perdido 2 años después de la cirugía. Entonces, la cirugía es importante no para bajar de peso, es para poder mantener la pérdida de peso a lo largo del tiempo. Es allí donde fracasan los tratamientos no quirúrgicos. Sabemos cuándo un paciente no es candidato a cirugía bariátrica por varias evaluaciones preoperatorias que hacemos. Sin embargo, lo que el paciente tiene más fresco y le resulta más claro para saber si tiene una indicación quirúrgica es cuánto pesa. Nosotros medimos cuán obeso o no es un paciente por una formulita que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal divide el peso por la altura al cuadrado y esto da un numerito. Cuando ese numerito es más de 40 de índice de masa corporal, ese paciente tiene indicación quirúrgica. En términos mucho más absolutos, un sobrepeso de entre 35 y 40 kilogramos es indicación de cirugía. En nuestro programa de cirugía bariátrica realizamos todas las técnicas bariátricas posibles. Técnicas quirúrgicas para bajar de peso hay muchas, por lo menos 15 o 20 distintas. Hay 3 que son las más usadas en todo el mundo: la banda gástrica ajustable, la manga gástrica o gastrectomía en manga, o sleeve gastrectomy, es la misma, o el bypass gástrico en IDE-RUX. De todas las técnicas quirúrgicas, la más probada, la que ha demostrado ser más eficiente y además más segura a largo plazo, es el bypass gástrico en IDE-RUX. Es lo que los americanos llaman el gold standard en cirugía bariátrica, es decir, es el patrón de oro con el cual nosotros medimos todo el resto, el resultado y las complicaciones y la efectividad del resto de los tratamientos quirúrgicos. Nosotros elegimos la técnica y la adecuamos a la necesidad de cada paciente. Es muy importante que nosotros le realicemos al paciente la cirugía que el paciente necesita y no lo que a nosotros nos gusta más hacer o estamos más habituados o nos sale mejor realizar. Es muy importante una muy buena indicación de cirugía y dependiendo del paciente elegiremos o un bypass o una banda o una manga gástrica. Los riesgos de estas cirugías, de cualquiera de ellas sean bypass, sea manga gástrica o sea banda gástrica, son los mismos que los que tiene cualquier procedimiento. Puede haber hemorragias, puede haber infecciones, puede haber problemas con la anestesia. El obeso tiene un riesgo particular que es del paciente obeso y que no es del resto de los tratamientos, de los pacientes, que es el riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Todos los procedimientos quirúrgicos, cualquiera sea, estamos hablando de técnicas quirúrgicas bariátricas, es decir, para bajar de peso, o inclusive cualquier otra técnica quirúrgica, tiene riesgos. Quien ofrezca a un paciente una cirugía sin riesgos, básicamente lo que está haciendo es engañar a ese paciente. No existe la cirugía sin riesgos. Más aún, el paciente obeso es un paciente de más riesgo, es un paciente enfermo crónico con el sistema inmunológico, cardiovascular, respiratorio alterado, es un paciente que nosotros decimos está usando su capacidad de reserva para vivir todos los días. Todo esto en el contexto de un programa de obesidad donde el clínico, el cirujano, los anestesiólogos, donde todos los médicos que intervienen en el tratamiento de estos pacientes están entrenados especialmente en realizar cirugía bariátrica, los riesgos siguen existiendo pero son bajos. Y después, cada uno de estos procedimientos quirúrgicos tiene algunos riesgos particulares de esta cirugía. Por ejemplo, el bypass o la manga gástrica tienen riesgos de fístulas. De fístulas son pérdidas por las uniones, las anastomosis que hacemos entre el intestino y el estómago. La banda gástrica tiene el riesgo de perforación gástrica al colocar la banda o tiene algunos riesgos más alejados como son el deslizamiento o la erosión de la banda. Hace 3 años mi mamá se operó y le cambió la vida, bajó 37 kilos creo, hoy pesa 56 kilos mi mamá
Es una maravilla. Tiene 56 años mi mamá. Es un método preventivo para no querer llegar a pesar 100 y pico de kilos a los 50 años, ¿no? Por favor, hagan el esfuerzo que sea necesario, de dieta, de lo que sea, y lleguen a la operación. Después de la operación les va a cambiar la vida. Yo hace 6 meses que me operé, he bajado 30 kilos y a mí me cambió no solamente el físico, sino totalmente la vida. Me siento otra persona, respiro mejor, puedo caminar, puedo hacer gimnasia y un montón de cosas que antes no podía hacer, porque lamentablemente la obesidad es una limitación. A partir de que uno le sacan el drenaje a la semana, uno ya se puede mover más. Uno puede hacer ejercicio. Yo estoy caminando ahora 6 kilómetros por día. Es la última dieta de tu vida. No vas a tener más hambre en tu vida. La verdad, re contento, te cambia la vida, querés salir. Antes me comí una docena de empanadas. Pestañaba y me comí una docena de empanadas. Hoy me como 2 o 3 y siento la misma satisfacción. Los 2 primeros meses tenía dudas. Después de los 2 primeros meses creo que es la mejor decisión que tomé en mi vida. Yo creo que no solamente se debe apoyar esto antes, sino también después. No se puede ser una isla, porque esto es una enfermedad de todos. Mi marido mismo está operado. Sí, en OCMI. Cuando se operó pesaba 190 más o menos. Si todo sale bien, el miércoles o el otro me tendrían que estar operando. Ya estoy lista. Por medio de un señor que también se operó hace 3 años y bajó 52 kilos. Y sí, me gustó mucho y la verdad que quiero cambiar estos hábitos que tengo yo, de gordura que tengo, y los quiero cambiar. Llegué porque conocíamos a una persona que se había operado acá y bueno, le había ido bastante bien y lo hizo como un comentario. Vine a la charla, después tuve la consulta con Oscar. Acá estoy, feliz. Tenemos mucha consulta de pacientes que tienen algún otro procedimiento realizado, por ejemplo banda gástrica ajustable, que consultan para convertir la cirugía a otro procedimiento, o porque la banda ha fracasado o porque ha tenido complicaciones. Básicamente 2 de las que ya hemos hablado, la erosión y el deslizamiento de la banda. En ese caso, lo que nosotros hacemos es una cirugía que se llama de conversión de banda a bypass. Se extirpa la banda en forma quirúrgica y en ese mismo momento, o en una cirugía diferida según el paciente, se realiza un bypass gástrico en Iderrux. Hoy nuestra segunda opción quirúrgica no es la banda gástrica ajustable, es la manga gástrica. A la banda gástrica la realizamos muy poco, en casos muy seleccionados, cuando pensamos que el paciente realmente tiene mucha indicación de este procedimiento. Es un procedimiento que tiene algún índice de fracasos elevados, de reganancias de pesos, de complicaciones, erosión y deslizamiento de la banda. Cuando seleccionamos manga gástrica, lo hacemos en un grupo muy determinado de pacientes,
Yo diría que el principal inconveniente que hoy le encontramos a la manga gástrica es que todavía no tenemos seguimiento a largo plazo con la manga gástrica, no sabemos cuáles van a ser los resultados de la manga a largo plazo. Conceptualmente, cualquier tipo de cirugía, sea banda, sea bypass o sea manga, es para toda la vida. Este es el concepto y esto es muy importante que el paciente lo entienda. Un paciente que está pensando en realizar una cirugía para poder sacarla si se arrepiente o si no le gustó su cirugía, es un paciente que no debería tener indicación de cirugía, no debería operarse. Hay un hecho que es real, se sacan muchas bandas, no se revierte ningún bypass. La única cirugía realmente irreversible, técnicamente imposible de revertir, es la manga gástrica, porque en la manga gástrica se extirpa una porción del estómago y eso no se puede volver a poner dentro del abdomen. Sin embargo, como digo, es muy importante que el paciente entienda el concepto de que la cirugía, cualquiera sea la técnica quirúrgica, es para toda la vida. La cirugía debe ser siempre el último recurso de tratamiento. Independientemente de si tiene mucho sobrepeso que bajar, para nosotros es muy importante que el paciente, cuando nos consulte luego de haber intentado muchos tratamientos previamente y haber fracasado en ellos. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que nos consultan, aun cuando son muy jóvenes, han intentado, no 2 o 3, han intentado 10 o 15 veces tratamientos, y muchos de ellos tratamientos muy serios y muy constantes, con médicos, con nutricionistas, con cambio de hábitos alimentarios. El paciente con sobrepeso debe intentar con un buen plan alimentario y con un buen plan de actividad física para bajar de peso. Nosotros medimos la efectividad de cualquier procedimiento quirúrgico, no por lo que sucede en el primer año, sino por lo que sucede los 2, los 5, los 10, los 15, los 25 años luego de la cirugía. Es aquí donde nosotros realmente evaluamos si el procedimiento ha sido eficaz. Es muy importante que el paciente sea consciente y sepa que la cirugía no es magia. La cirugía es una herramienta fundamental e indispensable sin la cual el paciente no va a bajar de peso, pero no es magia. Pasado ese primer año de posoperatorio donde todo parece muy fácil y donde se baja de peso muy fácilmente, es muy importante que pasado ese primer año el paciente conserve muy buenos hábitos alimentarios, realice regularmente actividad física. Esto es lo que va a permitir un muy buen mantenimiento de pérdida de peso a largo plazo. El paciente se interna hoy mismo se opera, es decir, el paciente se interna el mismo día de su cirugía. La cirugía dura aproximadamente entre 2 y 3 horas, sin embargo, entre que el paciente sale de la habitación y deja de ver a su familia hasta que regresa a la habitación pasa un tiempo más largo, por lo menos 4 o 5 horas. Parte del posoperatorio es la caminata muy precoz. Esto para evitar una de las complicaciones posoperatorias, que es la trombosis venosa profunda con tromboembolismo pulmonar. Es importantísimo. Hay muy poco dolor posoperatorio, nos vamos a encargar especialmente de que no exista demasiado dolor. Al otro día de la cirugía comienza con la ingesta de líquidos, con una progresión determinada, con muy poquitos, con sorbitos muy pequeños de agua. En 2 o 3 días aproximadamente el paciente se va de alta a su casa. En casa el paciente puede hacer lo que él quiera, menos hacerse el convaleciente y meterse en la cama. Quiero decir, puede salir, puede caminar, puede ir a la plaza, puede visitar amigos, puede tomarse el tren, pero no debe quedarse convaleciente en la cama, porque de esta forma, como digo, evitamos la trombosis venosa profunda.
cirugía restrictiva es aquella en la que el paciente baja de peso porque come menos cantidad de alimentos. La cirugía malabsortiva es aquella en la que el paciente baja de peso independientemente de la cantidad de alimentos que come, porque de todo lo que come solo absorbe una muy pequeñita parte. Nosotros a esta cirugía, salvo contadas y rarísimas excepciones, no la hacemos. ¿Por qué? Es una cirugía muy efectiva en lograr la pérdida de peso. El paciente baja el 100, el 110, el 120, el 130% del exceso de peso. Es decir, el paciente baja muy bien de peso. A veces incluso baja más peso del que uno quisiera que ese paciente baje. Pero tiene efectos colaterales que son importantes y que a veces son de muy difícil manejo. Es una cirugía que puede producir diarreas muy importantes, que produce flatulencias muy importantes, que produce déficits nutricionales que a veces hacen necesario internar 2, 3, 4 o 5 veces al paciente al año para reposición endovenosa de nutrientes, de minerales, de vitaminas, de proteínas. Y los procedimientos mixtos, donde se combinan los dos procedimientos anteriores. Es decir, en este caso el paciente baja de peso porque come menos cantidad de alimentos y además porque aquí se crea un pequeño síndrome de malabsorción. Es decir, en esta cirugía que no les haríamos, de lo que comían casi nada se absorbía. En esta, de lo que comen casi todo sí se absorbe. Esto alcanza para lograr optimizar la pérdida de peso, no produce problemas nutricionales graves ni de difícil tratamiento. El prototipo de cirugía restrictiva es la banda gástrica ajustable. El prototipo de procedimiento mixto es el bypass gástrico. La cirugía por definición es el bypass gástrico y realizado por vía laparoscópica actualmente. Lo más efectivo, no solo a corto, sobre todo a largo plazo, es la cirugía. La cirugía está indicada no en cualquier tipo de paciente, está indicada en pacientes con mucho sobrepeso. Ajá. Y en pacientes que ya hayan fracasado con otros tratamientos, especialmente dietas. ¿Por qué se llama bypass gástrico? Porque estamos, si se me permite el término, bypasseando gran parte del estómago. Claro. Entonces, este paciente va a bajar de peso porque va a tener este estómago muy chiquitito, va a comer menos, y además porque va a haber una pequeña porción de los alimentos que este señor va a comer que no va a absorber. La vamos a ver antes, la vamos a ver durante la operación y vamos a ver el después. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Vení que te voy a pesar. ¿Este es tu peso máximo? No, el máximo fue el de los 160. 126, 600. Yo creo, y esto tomarlo a título preliminar, pero creo que es probablemente la cirugía más recomendable para vos sea el bypass gástrico. Esto lógicamente tiene riesgos, además de los beneficios de los que hemos hablado también, cardiovasculares, respiratorias, fístulas, hemorragias e inclusive el riesgo de muerte. ¿Tienes alguna duda, Alicia? No, estoy dispuesta.